Continuamos al aire de ATP hasta las 13 horas. Estaremos acá al aire de Radio Trinchera. Y como les hemos contado ya en estos días de programación, teníamos la intención y estamos materializando esto que teníamos ganas de armar, que eran entrevistas en piso, más largas, para poder charlar, debatir sobre algunos temas de no solo de la coyuntura, sino también de la historia y momentos importantes y hechos interesantes para traer en estos tiempos. Estamos en el estudio, acá en Emilio Uzcamaita Curi, con la presencia de Julio César Urien, presidente de FIPCA, de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, que bueno, le damos la bienvenida, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Igualmente, hemos hablado en algunas instancias por teléfono, así que bueno, un gusto que hayas podido acercarte hasta el estudio. Primero, estamos hablando ahí de por dónde arrancar, ¿no? Porque estamos en una coyuntura con mucho para decir, sí, con mucho para hacer también, pero primero queremos ir un poquito para atrás para hablar desde dónde, ¿no? Desde dónde se habla e ir un poco a tu historia personal, que nos puedas contar, bueno, cuál fue tu trabajo, tu desarrollo dentro de la patria, ¿no? O de la labor también como teniente de fragata, y bueno, y algunos hechos, ¿no? que algunos sabemos, pero está bueno para la oyentada joven del otro lado, que tuvo que ver, por ejemplo, con el levantamiento en la ex ESMA para el regreso de Perón. Queremos que nos cuentes un poco de eso también para poder contarle a todos los que nos están escuchando, ¿no? Bueno, yo pertenezco a la generación del 70, ¿no? Que buscamos, yo creo que fue un hecho histórico, de buscar transformar este país. En todo ese marco que se da, en toda esa coyuntura también internacional, regional y de nuestro país, bueno, se estaba la posibilidad de lo que era transformar la sociedad, transformar el mundo, ¿no? Porque estaba toda la política de la descolonización, estaba el Mayo francés, estaba la liberación en Argelia, había estado el Che. Entonces había una alternativa, y en todo ese marco, bueno, nuestra generación tuvo un rol muy importante. Yo en esa época estaba estudiando para recibirme de oficial acá en Río Santiago, así que yo me recibí fines del 71, y ya en el 72, siendo oficial, yo estaba en Infantería de Marina, bueno, nos encontramos como militares, estaba la dictadura de la NUCE, en función de la doctrina de seguridad nacional, que era reprimir al pueblo, ¿no? En ese momento, el que lideraba todo el proceso en la Argentina era el general Perón, que estaba en España. Con una política se armó todo un frente nacional que aglutinaba el campo nacional y popular, y en el marco de una lucha integral que abarcaba grandes movilizaciones en lo social, en lo político, y también la lucha armada que empezaron a llevar las organizaciones. Entonces la misión en ese momento de las Fuerzas Armadas era reprimir al pueblo en función del proyecto de la oligarquía, ¿no? Del establishment subordinado a los intereses norteamericanos. Y bueno, y a mí me tocó, como militar, tener que salir a reprimir. En función de eso, ya antes de recibirnos, se generó toda una discusión dentro de los futuros cuadros oficiales, tanto en la Armada como en el Ejército. Yo tenía a mi hermano que estaba en el Ejército, también estaba por recibir, y ahí nos entramos a plantear de que nuestra función como militar no era reprimir al pueblo, sino defender la soberanía. Entonces nos empezamos a identificar como militares sanmartinianos. Y es así que, bueno, nos recibimos, y ya a menos de un año ya está recibido, frente a la posibilidad de tener o de salir a reprimir, dijimos, bueno, nosotros nos vamos a reprimir y vamos a plantearnos como militares, una militar dentro de las Fuerzas Armadas, para plantear una alternativa, ¿no? Como dije, enarbolando la concepción sanmartiniana, que nunca reprimió al pueblo. San Martín claro, nunca estuvo con esa política, sino que estuvo en función de un proyecto de independencia. Cuando en ese proceso, ya principio del 72, se veía que la salida era una salida insurreccional, porque ya estaba la NUCE, que planteaba que no había salida democrática. Es así que arreciaban las grandes insurrecciones. Después del Cordobazo vino Rosariazo, Mendozazo, Tucumanazo,
Y bueno, nos encontramos en esa situación hasta que nosotros ya nos empezamos a organizar los primeros meses del 72, en que si teníamos que salir a reprimir, nosotros no íbamos a reprimir y nos íbamos a abrazar con el pueblo. Yo estaba destinado después en Bahía Blanca, se estaba esperando el Bahía Blancazo, que en ese momento no se dio, y en el transcurso de ese año se produce lo que es la fuga de los guerrilleros del penal de Rawson, que termina después con un fusilamiento de más de 20 compañeros y compañeras. Que eso también al grupo nuestro dijo, esto es un asesinato. Y ya para fines del 72 se abre la posibilidad de una salida democrática. Es así que nosotros, estando en Puerto Belgrano, en batería, nos trasladan a mi unidad, una compañía de 200 hombres, nos trasladan a la Escuela Mecánica de la Armada para tener una unidad operativa, y ya en octubre del 72, ya en el marco de la doctrina francesa, nos plantean dividirnos en grupos de tareas para salir a secuestrar gente y llevarlas a la Escuela Mecánica de la Armada, que es lo que implementan en el 76. Ya fines del 72 lo querían implementar, y justo la unidad que va a hacer esa experiencia es la unidad de Infantería Marina en la que estaba yo, en el cual, frente a esa situación, y nosotros parando la insurrección militar que se iba a sumar a la insurrección del pueblo, ya como estaba la posibilidad de la salida democrática, Perón había optado por eso, y muchas organizaciones también habían visto que la prioridad era la salida democrática. Nosotros, cuando nos ponen frente a esa disyuntiva de salir a actuar como paramilitares, nosotros decimos que no estamos de acuerdo, y es así que cuando ya para noviembre, ya el 16 de noviembre, que el 17 llegaba el general Perón, nos sublevamos porque no queríamos actuar como represores, y para demostrar que había otros militares, ¿no? Otros militares que estábamos con el pueblo, que no estábamos de acuerdo. Y bueno, nos sublevamos el 16 a la noche, el 17 llegaba el general, apoyando, nos identificamos como peronistas, y planteando ese nuevo rol de la Fuerza Armada. La verdad que fue un gran cimbronazo para la Fuerza Armada, que una unidad militar preparada para la represión se haya sublevado, identificada con el peronismo e incluso con Montonero. Entonces, el tipo fue un golpe tremendo que facilitó también la retirada frente a la presión de las grandes movilizaciones, porque se demostraba de que si el poder del partido militar en ese momento no se replegaba y no aceptaba el retorno del general y las elecciones, probablemente se desintegrara. Bueno, así que yo creo que fue una pequeña victoria política y se logró recuperar la democracia a partir de las elecciones que hubo, que ganó el presidente Cámpora. Julio, ahí había algunos integrantes que eran integrantes también de tu generación, digamos, que tuvieron un rol determinado en lo que fue el proceso que recién destacabas del 76 en adelante, que digamos eran su contra en esa interna de trabajo. ¿Cómo era esa relación, en este caso, como como compañeros de formación dentro del ejército? ¿Cómo eran también el término de la disputa en la realización también de este levantamiento y los enfrentamientos correspondientes con estos actores? Bueno, yo soy de la promoción 100 de la Armada. Esa promoción nos recibimos, como dije, fin del 71, diciembre del 71. Ya cuando nos recibimos se parte prácticamente en dos. Había un grupo que lo lideraba yo, que planteábamos sumarnos a un proyecto nacional y popular y revolucionario, y estaba el otro sector que recibía y aceptaba las órdenes en ese momento de la locución de la Armada, que el que encabezaba eso era Astiz, Cavallo. O sea, esa promoción se parte en dos, y que bueno, se manifiesta durante el 72 con la sublevación nuestra. O sea, había dos posiciones, que eso también se estaba dando en el ejército. En ese momento los habían echado a instructores del colegio militar, que estaba Fernández Baloni y Licastro, Julián Licastro. O sea, que venía todo un proceso. Que bueno, después ya entramos en la coyuntura, después de la victoria de Cámpora, en otro proceso, se logra la ley de amnistía. Nosotros salimos con la ley de amnistía. Ustedes van detenidos después. Después de esta sublevación somos detenidos 200 personas, 200 hombres, porque nos rodean los tanques, etcétera, y dijimos, bueno, llegamos hasta acá. Y después de salir en libertad, yo ya me integro a Montoneros, varios oficiales y suboficiales nuestros también, que después, durante el proceso del 76
están desaparecidos. Yo estuve preso durante toda la dictadura. Y bueno, lamentablemente yo creo que en esa coyuntura histórica no se pudo aprovechar ese triunfo del 73 con Cámpora, hubo contradicciones con Perón, con López Rega, lo sacan a Cámpora, lo ponen a Lastiri, no se profundizó, lamentablemente hubo ese desencuentro, y bueno, y termina con la crisis de ese gobierno, el Rodrigazo, y el golpe del 76, y que yo ya estaba preso en ese momento, yo salgo después en libertad en el 83, y bueno, viene la larga resistencia, muy, muy dolorosa, con muchas caídas, 30.000 compañeros, pero logramos que en pocos años la retirada. No, y después como antecedente, bueno, yo en el 77 estaba preso acá en La Plata, en enero del 77 forman el Pabellón de la Muerte, y ahí, que hace la semana pasada, producen la sacada de Dardo Cabo y Rufino Pirle, que era de conducción de montoneros, con otros compañeros desaparecidos, los fusilan acá en Bransen. ¿No? Sobre todo a Dardo, porque Dardo Cabo, además de estar en montoneros, venía ya con una historia dentro del peronismo, había tomado Malvinas, había ido a Malvinas 66. y lo acribillan a tiros, ¿no? Lo fusilan. Después me sacan a mí para ser fusilado con otros compañeros, me tienen ahí que me fusilan, que no, por relaciones familiares. Logró zafar, como yo digo, llevan a otro compañero en mi lugar, que después lo fusilan. Y yo estuve preso entonces hasta el 83. Bueno, nuevamente, a partir del 83, empieza el periodo democrático hasta ahora, ¿no? 40 años de democracia. Y bueno, yo creo que ahí hubo una lucha enorme de los organismos de derechos humanos, porque cuando llega Alfonsín, él esgrime la teoría de los dos demonios. Lamentablemente, pone en el mismo nivel lo que fue la dictadura, el brazo del establishment, de los grandes empresarios que impulsaban esto, con la lucha de la resistencia que daban los sectores que llevamos adelante, los sectores populares. Y bueno, por suerte, por la política correcta que llevaron los organismos de derechos humanos y la militancia, se logró revertir esa teoría de los dos demonios, con Néstor, después de la crisis del 2001 asume. Bueno, se profundiza la política de derechos humanos, que eso tiene mucho que ver. Hoy muchos militares están juzgados por delitos de lesa humanidad. Entonces, bueno, yo creo que aproximándonos ahora, yo lo que digo que a partir del 83, que después de la guerra de Malvinas los milicos se repliegan, son democracias condicionadas, ¿no? Porque hasta el día de hoy mucho habla, bueno, qué errores, etcétera, porque evidentemente no se dio respuesta a las necesidades del campo nacional y popular a partir de estas democracias y los gobiernos democráticos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo creo que el tema central es que el establishment, ¿no? Ya sea los grandes grupos financieros internacionales, Estados Unidos, hoy Inglaterra, incluso los sionistas, más los grupos económicos acá transnacionalizados, son los que condicionan al poder político. Entonces, la dirigencia que llega no se considera o no considera que está en condiciones de enfrentar a este poder que te va condicionando. Entonces, no te dejan gobernar, son los que te forman los precios, son los que te hacen la corrida bancaria, etcétera. Entonces, es una debilidad. Ahora, tampoco está en el ADN de esta dirigencia, de toda esta dirigencia, que la única manera de poder confrontar con este establishment es una estrategia de acumulación de poder y que tiene como eje central la movilización, el pueblo organizado y movilizado. Y esto te lleva a una confrontación. O sea, lo que estamos viendo hasta el día de hoy, que estos sectores poderosos en lo económico, que hoy lo vemos, los Arnequian, los Roca, etcétera, todo el sector bancario, etcétera, están dispuestos a confrontar. Que esto viene de 1810. Entonces, la única manera de ser un país soberano, una nación que integra el conjunto del pueblo argentino, es generar una alternativa con un pueblo movilizado y lamentablemente nos van a obligar a confrontar. Y eso tiene sus costos. Y hay que pagarlos por ser un país soberano. Nosotros agarramos cualquier país soberano, tuvo que llevar un proceso. San Martín, Belgrano, que yo para lograr la independencia hubo que pelear. Y acá a nosotros, como estamos viendo hasta el día de hoy, no nos permiten entonces llevar adelante un proyecto porque nos vienen saboteando, condicionando. Entonces la alternativa es generar un poder popular que esté dispuesto
a confrontar con estos sectores. Julio, Para terminar, entonces yo creo que se vio en los gobiernos de Néstor y Cristina que corrieron el límite en el marco de la distribución del ingreso, etcétera, cómo los enfrentaron. Incluso en el último gobierno de Cristina se cansó de tirarle un puente, decir, pongámonos de acuerdo en 4 o 5 ejes para construir a la nación, y no hubo caso. Lo que pasa es que quedó muy claro en el famoso discurso después del golpe del 55 de Churchill, no quieren que la Argentina se desarrolle. Entonces, Estados Unidos, Inglaterra no quieren que Argentina se desarrolle. Entonces, a partir de ahí, sumado a estos grupos económicos nacionales, hoy transnacionalizados, bueno, ellos no tienen concepción de nación, y hoy el proyecto que enarbolan con Milei es un país, una zona de negocios donde no entramos como nación, vienen por el Estado que no regule nada, y que ellos, a nivel tanto global como regional y nacional, estos grandes grupos económicos manejen lo que es la economía, lo que es la política, la gobernanza de este país. Que quieren un país sin un pueblo movilizado, un pueblo que es un país para que vivan bien 5 o 6 millones de habitantes. Metiéndonos bien en esto, justamente en este momento, si se quiere, donde tenemos algunos hechos ya concretos, ¿no?, de este gobierno de Milei, como tiene que ver la eliminación de la ley de tierras, la ley de glaciares, bueno, también sumando, por ejemplo, en la última presentación de cara al Congreso, que habilita en abril la llegada de tropas estadounidenses. En el marco de todo esto, ¿cuál es la lectura que haces en los términos de la soberanía, ¿no? De dónde queda parada también la soberanía nacional en este contexto, en este gobierno, y cuál es el rol dentro de eso de FIPCA, ¿no? La Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, desde dónde, se para y desde dónde se mira este presente? Bueno, ahí nosotros hace ya como 10 años que venimos impulsando el tema y el concepto de la soberanía que hace a la integridad de la nación. Por eso estuvimos navegando todo el Atlántico Sur con la Sanmartiniana, estuvimos en el Lago Escondido con las marchas, con ustedes, pero hoy vemos que eso queda chiquito, porque hoy vienen por todo el territorio, ¿no? Como decir, la ley de tierras, que es tremendo, porque los extranjeros pueden apropiarse sin ningún reparo de todas las tierras, etcétera. Entonces, hoy nos encontramos frente a esta disolución o probable desintegración de la nación como lo conocemos. Esta ley es integral, ellos están haciendo una revolución, cambios de estructura por derecha, en función de estos grandes intereses. Bueno, y dentro de eso entra el rol que le dan a jugar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que en el último gobierno de Alberto Fernández, que tuvo Tayana, el Ministerio de Defensa, y ya antes con Agustín Rossi, sí se llevó una política de defensa que nosotros reivindicamos. Incluso la última directiva, que dura 4 años, de la política de defensa, plantea que hoy el conflicto principal que tiene la Argentina es la base inglesa de la OTAN en Malvinas. Entonces, toda la organización del dispositivo de nuestra defensa estaba planteada en la defensa en la Patagonia. O sea, se llevaron unidades al sur, se radarizaron, etcétera, con todo esto. Ahora, toda esta política en la cual estaba asentada en el marco de la ley de defensa, que dice que las Fuerzas Armadas no pueden participar en asuntos internos ni inteligencia interna, sino en función de defender la soberanía ante un ataque de una fuerza extranjera que responda a un Estado. Todo esto lo quieren modificar ahora a través de un DNU o dándole esta atribución al presidente para que legisle, ¿no? Porque ellos necesitan que estas Fuerzas Armadas, pues no les alcanza con la fuerza de seguridad en función de la represión. Entonces hoy están planteando, pero además esto nos desguardece totalmente, porque como ellos están reduciendo presupuesto, hoy las Fuerzas Armadas, ¿para qué queremos tanques? ¿Para qué queremos aviones, salvo esto que quieren comprar F-16 a Estados Unidos, que son 40 años atrasados? Entonces, ¿para qué queremos Fuerza Armada? Para enfrentar a los ingleses o defender nuestra soberanía. La necesitamos como un aparato de represión. Entonces, todo esto se está revirtiendo con este nuevo DNU y esta ley de emergencia. Echaron a oficiales superiores, más de 20 y pico de generales, almirantes, que más o menos... ¿Por qué? Porque habían aceptado al gobierno kirchnerista. Entonces, ellos vienen por todo.
Bueno, yo creo que frente a esta situación, bueno, FIPCA viene poniendo el eje en el tema de la soberanía. Ahora nos hemos reunido la semana pasada para organizar una multisectorial que tenga como eje el tema de la soberanía, sobre todo la soberanía también territorial, ¿no? O sea, tanto marítima, antártica, como del continente, porque estamos en juego nuestro territorio como nación. Si nos quedamos sin territorio, ¿no? Y teniendo como ejemplo lo que hizo la CGT, que ellos plantearon un recurso de amparo, una cautelar, para que queden sin efecto los artículos que afectan la parte laboral. Acá ya el CECIM de La Plata ya presentó una cautelar, en el sur, nosotros ahora, planteando el problema de la ley de tierras, ¿no? Porque es una locura lo que se está planteando, o sea que nos vamos a quedar sin país. Entonces, a partir de eso, bueno, nosotros hicimos esta multisectorial con un montón de sectores, sobre todo sectores productivos, porque la soberanía, además de defender el territorio, hacia la producción, hacia el desarrollo, así que participaron todos este movimiento de pymes, del movimiento 25 de mayo, movimiento productivo, con pymes también rurales y otros sectores sociales. Así que bueno, yo creo que esta multisectorial tiene un rol muy importante para integrarse a las otras multisectoriales. Ahora, si vos me preguntás cómo veo la situación, bueno, ellos, como lo plantearon claramente, en los primeros 60 días quieren implementar todo este proyecto para después tener la legalidad. Yo creo, si vos me preguntás, no le va a dar, ¿no? El hecho de que ahora hay una movilización el 24 de la CGT, un paro general con movilización, donde se juntan las dos CTA, los movimientos sociales, mucha gente que empezó con los cacerolazos, vamos a ir todos, a ellos se les va a ser difícil poder implementar esto, sobre todo por las políticas recesivas y quita de derechos. Así que, bueno, ellos también tienen una carrera contrarreloj, pues si nosotros vemos la situación internacional, ellos se basan mucho en la ayuda que tienen de Estados Unidos, de Israel, de Inglaterra. Hoy este proceso de globalización que lleva este sector que plantea el mundo unipolar está en retroceso, porque está el surgimiento de los BRICS, de China, o sea que el tiempo no corre a favor de ellos. Entonces ellos van a tratar de, como dice Burri, que es un problema de vida o muerte, tratar de plasmar esto. Yo creo que no le va a dar. Ahora, el problema que sí se van, porque el establishment cuando tiene que retroceder, retrocede, pero siguen estos grupos económicos condicionando el nuevo gobierno. O sea, en una mesa va a estar otra vez Eurnequian, va a estar Roca, va a estar Einstein, van a estar todos estos sectores que te condicionan. Entonces, yo creo que nosotros ahora que tenemos que tener conciencia de quiénes son los responsables, porque Milei no es Milei, es todo este establishment que lo puso. Entonces vos fíjate el nivel de conciencia que tienen estos empresarios. No tienen concepción de nación, sino de negocio, de subordinación, de cipayos. Entonces, Julio, nosotros tenemos que enfrentar contra estos sectores que nos van a tratar de volver a condicionar, por eso tenemos que trabajar en generar una alternativa. ¿Crees que hay alguna posibilidad real alrededor de la utilización de las Fuerzas Armadas en los conflictos que se generan internamente? Digo, porque hablamos particularmente del paro, hace un ratito lo hablamos en el programa, vamos a charlar el jueves qué es lo que queda del paro y cómo sigue paso a paso, teniendo en cuenta el intento de aprobación de la ley y demás, pero con gran parte de esta proyección política, ¿crees que las fuerzas, o por lo menos algunos de sus integrantes y particularmente el rol de la vicepresidenta, tenga alguna intención de hacer jugar un rol específico a las Fuerzas Armadas en este contexto? Mira, hay un sector que sí, que está impulsado por Estados Unidos. Eso se vio en la generala de Laura Richardson. Sí, el Comando Sur. Del Comando Sur. Tenés los sionistas del Estado de Israel y tenés todo un grupo de retirados que participaron durante la dictadura, que es el caso que los expresa muy bien Villarroel. Esos sectores sí quieren modificar la ley de defensa para que intervengan. Ahora, por otro lado, hay otros hechos que los condicionan. Primero, los juicios. Ellos saben que incluso en su momento Elisa Carrió tuvo que decirlo, tarde o temprano van a estar en el banquillo de los acusados si participan otra vez en una política así de represión. Por otro lado, esto es el antecedente de cuando
se produjo el 2001 y que se sacó a De la Rúa, que decreta el estado de sitio, él consultó con la Fuerza Armada y no quisieron involucrarse. Claro. Y ahora, estos últimos 4 años, las Fuerzas Armadas del 83, a pesar de lo que digan, nunca estuvieron tan bien. ¿No? Porque con la ley de defensa y la directiva de la política de defensa, ellos se le empezó a equiparar los sueldos con la fuerza de seguridad, que antes estaban muy atrasados, se empezó todo un reequipamiento a partir de la industria nacional, se les planteó todo un objetivo, además el hecho de haber participado en la pandemia, que los liberales condenan, apoyando a la población, o sea que hubo toda una experiencia muy buena, si bien ideológicamente muchos votaron a Milei, pero yo creo que, si vos me preguntás, yo creo que no. Yo creo que se van a resistir a pesar del descabezamiento de las cúpulas que hubo de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que ellos van a necesitar más tiempo. Y tienen que provocar una situación de desastre a nivel nacional. Pero yo creo que ellos, y en lo inmediato, las Fuerzas Armadas no se van a dejar involucrar. Esa es mi opinión, ¿no? Y con la Fuerza de Seguridad hay que ver si les alcanza o no. Pero yo creo que por lo que estamos viendo en la sociedad, las movilizaciones que se empiezan a dar, yo creo que le va a costar a ellos poder implementar una gran represión y poder sostener esto que ellos quieren llevar adelante en forma rápida, ¿no? Julio, ahí trayendo un poco lo que hablábamos al principio de los militares sanmartinianos, o cómo se empezaron a organizar ahí en el 71, 72, con las discusiones que deberían tener, ¿qué piensan vos y desde FIPCA también? ¿Cuál debe ser el rol fundamental de las Fuerzas Armadas hoy y qué Fuerza Armada debemos de construir para el futuro? Bueno, primero hay que hablar de una doctrina de defensa, ¿no? Nosotros los que venimos del peronismo hablamos también de nación en armas adaptada, porque yo estaba vinculado a la Universidad de la Defensa a partir de la fundación nuestra, etcétera, y la Fuerza Armada tiene alrededor de 100.000 hombres. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene 100.000 hombres, pero la Fuerza Armada en su conjunto tiene 100.000 hombres. Entonces, si bien hubo una orientación, estuvo el FONDEF, o sea, el FONDEF, sí, más allá del presupuesto para la Fuerza Armada, es un fondo para el reequipamiento que se estaba utilizando. Antes vos traías todos los uniformes, últimamente de China, ahora se construyen acá. Los tanques se estaban todos reconstruyendo. O sea, había toda una política de defensa, pero yo creo que hacía buenas definiciones el general Paleo, que era el jefe de Estado Mayor, y que se planteaba que esta política de defensa, si vos no involucrás al conjunto de la nación, no alcanza. Nosotros somos el 8º país del mundo en superficie, entonces acá tenés que involucrar a la población, tenés que llevar, y dentro de la defensa, como decía la nación en armas, es que el pueblo esté dispuesto a defender a su patria ante una agresión. Para eso tiene que tener trabajo, tiene que tener salud. Tenemos que desarrollar y poblar la Patagonia, porque los espacios vacíos es muy difícil. Había un proceso en ese sentido, ¿no? Y se planteaban los planes de acá. Estaba el plan de formación de los cuadros militares, que es el plan Camil, que era un plan de acá a 10, 15 años. O sea, no es que cambie el gobierno y cambie. Entonces, yo creo que hoy los cuadros militares tienen que defender un poco esta posición, pero sí lo que se planteó cuando recuperamos la democracia, que toda la política de defensa depende del poder político, no depende de los militares, depende de la concepción o de las directivas de la política de la conducción del país. El problema es que ahora tenemos este gobierno de entrega neoliberal, cipayo, que va por la destrucción de la Fuerza Armada como una fuerza para defender nuestra soberanía. Entonces, bueno, está ese problema. Por eso yo creo que rápidamente hay que esto no se consolide. Esto rápidamente no es que hay que darle tiempo, etcétera. Por eso muchos de nosotros concordamos con lo que plantea incluso muchos dirigentes hoy sindicales, que plantean hay que parar este DNU, ¿no? Como plantean también los legisladores de Unión por la Patria, ¿no? Esto no se puede consolidar porque nos quedamos sin nación, sin Fuerzas Armadas, sin nada, no estamos en condiciones de nada. Decías que hay que construir una alternativa, ¿no? Lo marcabas recién de nuevo. ¿Cómo pensás justamente en esta línea de que no hay mucho lugar a la continuación, ¿no? de estas políticas? ¿Cómo ves esa resistencia? Digo, de cara a que este miércoles se va a estar participando de este paro y movilización nacional.
¿Cómo ves que se va a ir gestando esa alternativa? ¿Qué actores involucraría y qué acciones crees que son necesarias para ir construyendo? Bueno, yo creo que en la historia el peronismo se une, se reactiva en la resistencia, y esta es una política de agresión a la nación y prácticamente a todos los sectores. No nos dejan alternativa. O defendemos la nación o desaparecemos como nación. Estamos en una situación, digamos, límite. Y el hecho de que haya movilización, la movilización acelera los tiempos, surgen nuevos dirigentes más comprometidos, y yo creo que hay que hacer una evaluación de lo que nos pasó. Por eso yo te decía al principio que el problema, mucha dirigencia dice tenemos que ver los errores. El problema es que hay que tener valor de confrontar a estos sectores, es lo que nos demostró la historia. Entonces, ahora, ¿cómo confrontamos a estos sectores? No porque queramos nosotros. Bueno, entonces eso significa, como te decía, organizar a los sectores populares. Con ustedes que están en la zona, defendimos y peleamos por el canal de Magdalena. ¿Lo pudimos sacar? Y no, estos sectores impidieron que saliera. Lo mismo que la administración del Paraná, de la vía troncal del Paraná, que ahora la van a volver a privatizar. Bueno, así sucesivamente. Entonces, yo creo que esta dirigencia tiene que tomar conciencia. Ahora, a partir de que nosotros empezamos a construir un poder popular que va a ir surgiendo, ¿no? A partir de esta resistencia que se va a dar en la calle, este poder, estas multisectoriales que se van a ir articulando, van a tener que condicionar a la dirigencia del campo popular o del campo nacional para que estén a la altura de estas circunstancias. Y si no lo están, se generará una nueva alternativa. Pues yo estuve hablando con muchos diputados y me decían, Julio, nosotros no podemos hacer nada, si no nos da la relación de fuerza, pero tenés que tener una estrategia de acumulación. Y acá la base principal es el pueblo movilizado. Y entramos ahora, a partir de ahora, en esta política del pueblo movilizado, de los distintos sectores. Y esto va a alcanzar una dinámica cada vez mayor. O sea que ellos van a tener que evaluar bien hasta dónde ellos van a intentar imponer estas políticas frente a una reacción que se va a dar. Porque ellos por ahí no pensaban que iba a haber esta reacción. Pero ahora, en poco tiempo, ya se largó un paro general. O sea, hay voluntad de resistencia. Y sabemos quiénes son muchos los dirigentes de la CGT, pero a partir de ahí estamos todos. Entonces esto va a generar otra dinámica, otra dirigencia, pero tiene que tener claro, yo leí hace un poco unas declaraciones de Ofelia Fernández. Que ella plantea, así como está el decreto de DNU, bueno, el campo nacional popular tiene que tener otras políticas concretas o en líneas generales de lo que vamos a hacer. Porque acá, evidentemente, la sociedad esperaba un cambio. Ese cambio no vino del Frente de Todos. Alberto Fernández no entró en contradicción con Cristina, que quería profundizar, no profundizó y bueno, vino por derecha con este proyecto de cambio, pero por derecha. Mirá si no había condiciones como para profundizar en función de un proyecto nacional y popular. Ahora, acá la clave es generar una estrategia de acumulación y un poder que sea capaz de confrontar con estos tipos que nos obligan a confrontar. Porque nosotros somos pacíficos, cuidamos la vida de los compañeros, pero estos tipos están dispuestos a confrontar. Entonces hay que ser conscientes de que la única salida para ser una nación es tener capacidad de enfrentar a estos sectores, ¿no? Que lamentablemente, bueno, por eso decimos que las contradicciones son antagónicas. Hay que hacer cambios estructurales para tener más poder que ellos para transformarlos. ¿Alguna cosa más? No, pues ya estamos en horario. Pisando el fin del programa. Muchas gracias, Julio, por pasarte por el estudio a charlar. Quedarán más durante el año seguramente para encontrarnos y discutir nuestro presente. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Bien. Pasaba por el aire de Trinchera en este ATP de lunes Julio César Urien, presidente de FIPCA, la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua. Algo que no hablamos es va a haber nuevas convocatorias de la multisectorial, me imagino después del paro en clave de balance y de proyección. Sí, la semana que viene, ya después de esta movilización, nos vamos a reunir y la idea es que agarre una dinámica de acuerdo a la situación y profundizar. Bien. Pero hay que estar en la calle. Sí.
Bien. Así que nos veremos el miércoles. Así es, miércoles, ya saben, no vamos a estar al aire, vamos a ir hacia la movilización en Congreso, así que cualquiera que se quiera sumar también nos puede escribir. Por acá en el chat seguían algunos mensajes, a grande Julio, ejemplo de lucha y coherencia, ponían en el chat de YouTube. Les agradecemos a todos los que participaron del chat, del WhatsApp, de la consigna del día, y nos estaremos encontrando mañana, ¿no? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana con otro ATP, en este caso de martes, así que se quedan. Ya si cayeron tarde, esta entrevista va a quedar colgada en el YouTube para que la puedan repetir, así como todo el contenido que Lucas va cortando desde el otro lado con sus hábiles manos. Así que nos encontramos mañana y que tengan un buen lunes. Pará, antes, agradecimientos, porque nunca está de más nombrar al equipo. Como recién nombraba Mati, Luca Menegosi en los controles, Ornella Fabro, Agustina Flores, Maite Guida, Ignacio Martínez y Federico Guardabasi en la producción y preproducción, Camila Gómez también desde las redes sociales, acá en el aire, Franco Cariñano, Matías Marchi y Delfina Benese. Ahora sí, ¿Qué equipazo? Mañana. Equipazo, tremendo. Hasta mañana. Hasta mañana. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo.